Serena. Capítulo 20. Los motivos del divorcio. Tan pronto como Serena vio los papeles del divorcio, lo primero que hizo fue visitar a su abuela en su villa. Los empleados estaban notablemente sorprendidos, tal vez porque Serena se había negado a poner un pie en ese lugar en 4 años. Sin embargo, más grande fue la sorpresa de esta cuando, al intentar ver a Aisa, el mayordomo principal le bloqueó el paso. La razón, una que Serena desconocía, era que Aisa había dado esa orden a todos los empleados. Serena no debía verla en su frágil condición de salud, pero como era de esperarse, la princesa Serenity no se tomó muy bien esa intervención. Para suerte del mayordomo, fue Astanza, la médico personal de la familia Serenity, quien irrumpió el tenso momento. La señora Aisa acaba de tomar su medicamento. Este es un poco fuerte, por lo que se quedó dormida. Despertarla ahora sería contraproducente. ¿Por qué no regresas más tarde cuando esté despierta y más receptiva?, explicó la doctora, añadiendo además que en esos momentos no era prudente que Aisa mantuviera ningún tipo de conversación que pudiera alterarla emocionalmente o psicológicamente, por lo que era mejor que postergara lo que tuviera que decirle para después, o al menos hasta que terminara su tratamiento. Serena, aunque obstinada, no era insensible. No tenía idea de que su abuela estuviera en tratamiento, y la idea de que su estado fuera tan delicado la hizo retroceder. Pero eso no cambiaba el hecho de que necesitaba respuestas. El acta de divorcio que había encontrado esa mañana no iba a explicarse sola, y aunque su primer instinto había sido encarar a Iser, sabía que él era tan reservado como una caja fuerte. Así que, con un suspiro de resignación, Serena regresó a la mansión decidida a investigar por su cuenta. Horas más tarde, después de una conversación con el abogado de la familia, Serena confirmó lo que ya sospechaba. Los papeles del divorcio eran oficiales. Iser los había redactado y enviado a la Corte Suprema sin decirle una sola palabra. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla, porque ¿no había sido ella en un principio quien había planeado divorciarse de él? ¿No había sido ese su plan original? Aprender todo lo que él tenía que enseñarle y luego dejarlo con un elegante adiós y los papeles de divorcio. Pero en lugar de disparar primero, Iser le había ganado de mano. Así que, ¿podía culparlo? Quizás no, pero eso no evitaba que se sintiera enojada o frustrada. Quería tenerlo al frente, preguntárselo, reclamarle, y como si sus pensamientos lo invocaran, el diablo apareció. Dijeron que no quisiste comer. ¿Por qué estás saltándote las comidas otra vez? Y allí estaba. La razón por la que en principio se negó a comer. La razón por la que se sintió tan miserable al ser obligada a casarse. La misma razón por la que ahora no quería comer porque él quería divorciarse. Su vida era una ironía, de verdad. Serena lo miró y se apartó del escritorio avanzando rápidamente hacia él para luego envolver sus brazos en su cuello y besarlo. El desgraciado era tan alto que se aupó, manteniéndola en puntillas todo el tiempo que el beso duró. Pero Iser Grayson hizo más que tenerla parada de puntillas, así. Le hizo pensar en él todo el tiempo, en cada momento del día, sea día, tarde o noche, dejando una gran huella en ella que la moldeó hasta domesticarla. Pero ahora, ¿era este el mismo desgraciado que pensaba dejarla en silencio? ¿Cómo se atrevía? Para cuando el caluroso momento terminó, Iser miró la provocativa imagen de la princesa frente a él, que seguía mirándolo como una fierecilla enojada. Lucía tan hermosa que sin darse cuenta, había terminado respondiéndole y deseando más y más. Pero siempre era así con ella, pensó, mientras se llevaba una mano al cabello y se lo peinaba hacia atrás. Cuando se trataba de Serena, su yo calculador, el yo racional, se perdía y el orden de sus pensamientos se volvía un desastre, lo cual lo hizo sonreír cínicamente. Pero ahora que se había calmado un poco, ahora que veía la claridad de sus ojos y la decepción grabados en ellos, Iser no tuvo que adivinar para saber qué era lo que estaba pasando. Vi los papeles del divorcio, dijo ella confirmándoselo. Las lágrimas que había estado soportando retener formaron su cauce, pero no cayeron. ¿Es verdad? ¿En serio quieres divorciarte de mí? La sonrisa de antes desapareció lentamente. Sus labios hicieron una mueca, pero lejos de responder. Iser tomó su rostro y la besó. Fue un beso distinto, suave, casi como una despedida. Al separarse, la respuesta salió mucho más fácil. Sí. Y con ella, las lágrimas de Serena finalmente cayeron. Para una pregunta incómoda, la respuesta fue fría y sin vacilación. Iser Grayson seguía siendo un chico malo. Te casaste bajo tus términos y te divorcias bajo los mismos.
Para mí sigue siendo el mismo chico malo. Un matrimonio arreglado ya era horrible, pero este divorcio es 1000 veces peor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que quieres divorciarte? Serena odiaba escucharse tan desesperada en esos momentos, pero odiaba más su silencio, ese silencio que lo envolvía todo, como una niebla espesa que no le permitía ver con claridad. Entonces, como un rayo en medio de la tormenta, un recuerdo fugaz cruzó su mente. El trato que Iser había hecho con su abuela. ¿Es por mi abuela?, preguntó bajito. Responde, ¿era el divorcio una condición en su trato? Lo es. El silencio volvió a caer sobre ellos momentáneamente. Casarme contigo fue la propuesta. Divorciarme de ti la condición. Mi trato con tu abuela implicaba tomar prestado el poder de su familia a cambio. Cuando Aisa sugirió su propuesta, ambos estaban en una situación de necesidad. La sinergia que sugería resolvía muchos de sus problemas y también encaminaba sus objetivos. Era un trato serio, pero a pesar de que Aisa amaba su legado, por encima de todo eso estaba su nieta. El divorcio era una forma de protegerla. En pocas palabras, Aisa le estaba confiando a Iser su nieta, pero a su vez la protegía de él, sobre todo cuando ella ya no estuviera más allí. Para Iser las condiciones no fueron difíciles de entender. Lo que Aisa quería era blindar a su nieta de cualquier peligro o riesgo, incluso cuando ella muriera. Así, nadie, ni siquiera Iser, tendría ningún derecho sobre Serenity en un futuro. Por supuesto, si la relación de ambos durante el matrimonio cambiaba, Aisa estuvo de acuerdo en cambiar algunos términos, pero Iser no lo consideró probable en ese entonces. Aisa también aseguró que después del divorcio, ni Serena ni Iser podrían volver a casarse, al menos por 2 años. La serie de emociones que Serena sintió en esos momentos fue desde la sorpresa a la rabia, pero finalmente fue la consternación lo que la hizo preguntar. ¿Por qué no me lo dijiste al principio? De haberlo sabido, no me habría sentido tan ansiosa todo este tiempo. Fue otra de las condiciones de tu abuela. Mantenerlo en secreto fue su deseo. Respondió Iser con una calma que la exasperaba. ¿Pero por qué solo yo? ¿Por qué siempre tengo que ser la última en enterarse de todo? Tampoco sé cuáles eran sus intenciones al mantener esto en secreto de ti, pero si lo hubieras sabido desde el principio, ¿estarías aquí ahora? Serena abrió la boca para responder, pero las palabras murieron en su garganta. Si lo hubiera sabido antes, si alguien le hubiera advertido que su matrimonio con Iser tenía fecha de caducidad, ¿habría hecho algo diferente? ¿Tal vez? Seguramente, por supuesto que sí. Para empezar, no habría permitido que su relación con su abuela se resquebrajara tanto, ni habría bajado la guardia con Iser. De hecho, hasta habría puesto límites más firmes, considerando sus recuerdos y lo que implicaba involucrarse con los Grayson. Pero, si se miraba a sí misma con honestidad, no podía negar que fue precisamente el caos lo que la moldeó. La crisis, el miedo, la impotencia, la miseria, todo ello la forjó en lo que era hoy. Fue ese infierno el que la llevó a construir a Sera. Así que, si hubiera sabido que el divorcio era inevitable, ¿habría luchado con la misma ferocidad? ¿Habría peleado con uñas y dientes para proteger su legado? ¿O simplemente se habría resignado desde el inicio? Lo cierto era que la vida siempre le enseñaba a golpes y en aquel entonces Serena no era más que una niña caprichosa y engreída. Lo entendía ahora, o mejor dicho creía entenderlo, pero al mismo tiempo no lo comprendía en absoluto. No hay forma de que anules esa condición del contrato. Dijiste que la abuela estaba de acuerdo en que si las cosas cambiaban entre nosotros... No, interrumpió él. Este divorcio también es mi voluntad. ¿Qué? El acta de divorcio será presentada en el tribunal pronto y en cuanto todo esté listo estaremos divorciados. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿De verdad quieres separarte de mí? Pero todo lo que obtuvo a cambio fue solo silencio. Un silencio cortante, hiriente. Un silencio que decía demasiado sin decir nada. La impotencia la golpeó de lleno, y antes de perder lo poco de dignidad que le quedaba, lo apartó de un empujón, se bajó del taburete y salió apresurada de allí, como si escapar fuera la única opción que le quedara. Iser no hizo nada por detenerla. Solo la vio marcharse observando el espacio vacío que había dejado frente a él. La ruptura era algo inevitable. Lo había sabido desde el principio. Había calculado cada variable. Había contemplado cada posible desenlace, pero lo que nunca previó fue cuánto dolería en realidad. Porque al final del día, él era el chico malo en esta historia. No podía pretender lo contrario, no cuando sabía que terminaría hiriéndola. Y lo peor de todo era que, aún sabiéndolo, fue él quien dio el primer paso. Fue él quien la besó primero. Fue él quien la abrazó primero. Y fue él quien cruzó la línea primero.
Fue al inicio de sus vacaciones cuando dejó los papeles de divorcio a plena vista, esperando que Serena los encontrara por sí misma, porque si no podía decírselo, al menos podía darle la oportunidad de descubrirlo. El tiempo se agotaba y ahora, viendo su reacción, podía confirmar cuánto la había herido. No gritó, no lo golpeó, ni siquiera lanzó una maldición en su dirección, simplemente se marchó, y eso solo significaba una cosa: estaba demasiado conmocionada para siquiera procesarlo, pero al final, todas las separaciones eran así, dejaban un vacío, un eco de palabras no dichas, y lo único que quedaba después era aprender a convivir con la soledad. Para Victor Grayson, los negocios siempre habían sido una cuestión de fuerza bruta. Eliminar los obstáculos, aplastar a los débiles, no dar tregua a los traidores. Así lo había aprendido de su padre y así lo había aplicado sin dudar. Isar, en cambio, era distinto. No atacaba de inmediato, no levantaba la voz, no amenazaba abiertamente, pero cuando lo hacía, un solo movimiento bastaba para derribar a su presa. Por eso, cuando Isar desapareció, Victor sintió alivio. Una espina clavada en su costado finalmente había sido arrancada. Un problema menos, un rival menos, o eso creyó. Con el tiempo, el silencio de Isar comenzó a incomodarlo, porque a pesar de su talento, el bastardo ya no tenía nada. Estaba solo, sin recursos, sin poder, y sin nadie que lo respaldara. Así que, ¿qué podía hacer contra los Grayson? Nada. O eso pensaba Victor, hasta que escuchó el rumor. Isar Grayson, el bastardo sin legado, se había casado con la heredera de Serenity, una familia que estaba en la misma miseria, sin influencia, sin dinero, sin futuro. Y Victor rió. Pensó que Isar había decidido una vida tranquila, resignado en la mediocridad, bajo la guardia, confiado en que su problema se había esfumado. Y en ese descuido, Isar encontró la forma de volver a interponerse en su camino. Pero no solo lo hizo, sino que logró lo impensable. Llevó los negocios de Victor en Flomarina a la ruina, empujó a la familia Grayson al borde de la quiebra y, para colmo, ahora dirigía a los Serenity como su nuevo jefe de familia. Isar sí que podía llegar a ser un malnacido aterrador, un enemigo que nunca debió haber subestimado, pero eso fue antes de que encontrara una solución. Reúne a todos en 4 días. Victor finalmente había encontrado la prueba que necesitaba, documentos confidenciales que demostraban que Isar se había llevado información clasificada cuando dejó la familia Grayson. Su plan era simple: lo demandaría por interferencia en sus negocios, lo obligaría a pagar una indemnización descomunal, y con Isar aún atado a los Serenity, no tendría más remedio que ceder a sus exigencias. Hoteles, proyectos, galerías de arte, todo Serenity caería en sus manos, y con ello podría calmar a los inversores, esos perros hambrientos que ladraban sin cesar por incumplimiento de contratos. En pocas palabras, se tragaría a los Serenity en un solo bocado, y claro, no sería fácil. Serenity había ganado renombre en los últimos años, pero también enemigos, 8 familias en específico, que habían sido perjudicadas por ellos y que estarían más que dispuestos a ayudarlo a hundirlos. 8 familias que, al igual que él, querían ver a Serenity destruido, tanto como Victor quería ver a su hermano en la miseria. Y una vez que terminara con él, Isar no tendría nada, ni poder, ni refugio, ni dignidad, solo su deseo de estar muerto. Y cuando eso pasara, Victor ya no tendría que depender de préstamos abusivos, ¿no? Haría algo mucho más grande que su padre, y entonces quizás por fin, Dia Laurent. Dia Laurent. Claro, el recuerdo llegó como un golpe inesperado. Estaban en Dallingham. Dia le gritaba que se detuviera, mientras él seguía golpeando a un tipo en el suelo. Sabía que lo expulsarían si lo descubrían, pero no le importaba. Dia nunca entendió sus acciones, pero sus familias estaban estrechamente relacionadas y las conversaciones de matrimonio ya habían comenzado. Victor lo sabía. Por eso siempre tuvo la certeza de que tarde o temprano Dia sería suya. Hasta que, años después, cuando el compromiso parecía inminente, Victor visitó la casa de los Lauren y escuchó algo que lo congeló. Estaba a punto de entrar a la oficina del director cuando la voz de Dia lo detuvo al otro lado de la puerta. La unión de nuestra familia con los Grayson es inevitable, padre, lo sé muy bien y no me opondré. Pero si puedo elegir a mi esposo, quiero casarme con el hijo menor de los Grayson. El mundo de Victor se tambaleó. Apretó los dientes sin creer lo que había oído, pero sí, ahí estaba la confirmación. Dia no quería casarse con él, quería a Isar. A Isar. Igor, su padre, no pareció del todo convencido porque Dustin Grayson no era alguien que cambiara de parecer fácilmente.
pero tampoco ha nombrado a un heredero oficialmente. Si no ha tomado una decisión hasta ahora es porque prefiere que sea Acer quien asuma la responsabilidad de la familia, respondió Día con una seguridad que hizo hervir la sangre de Víctor. Igor pareció considerar sus palabras, aunque todavía había un problema. ¿Cómo planeaba Día convencer a Acer? El silencio se extendió por unos segundos antes de que Día respondiera. Yo me haré cargo de eso, padre. Solo apóyame en esto. Víctor sintió que la ira le quemaba por dentro antes de escuchar la última pregunta que le lanzó Igor a su hija. ¿Sentía algo por el hijo menor de los Grayson? El aire pareció detenerse, pero la respuesta que escuchó al otro lado de la puerta selló su destino. Día Lauren lo había traicionado, y eso fue algo que le hizo pagar con sangre y lágrimas. Habían pasado días desde aquella conversación con Serena. Desde entonces, ninguno de los dos había vuelto a cruzar palabra. Todo se había reducido a una distancia silenciosa, fría, como si hubieran retrocedido en el tiempo hasta aquellos primeros años donde apenas eran dos extraños compartiendo un mismo techo. Para Acer, eso debería haber sido un alivio. Después de todo, necesitaba alejarse. Sin embargo, en el fondo no podía ignorar la sensación incómoda que le dejaba ese silencio. Pero había problemas mucho más urgentes de los que preocuparse. Los Grayson ya habían recibido el golpe y conociendo a Víctor, eso significaba que debía estar desesperado. Y un Víctor desesperado era un Víctor peligroso. No cabía duda de que en este preciso instante estaba buscando la manera de contraatacar, de hundir a Serenity de una vez por todas. Aún así, Acer confiaba en que sin importar lo que Víctor intentara, el daño no sería catastrófico, al menos no por ahora, porque el verdadero problema ni siquiera era Víctor ni los Grayson, sino quien estaba detrás de ellos, el primer ministro de Wellberg. Si bien hasta ahora no se había involucrado directamente, si lo hacía, entonces todo se complicaría en serio. Acer exhaló pesadamente sorbiendo el licor verde de su copa. El sabor amargo del trago explotó en su boca, justo como lo que sentía ahora mismo. Por otro lado, la promesa de Aiza seguía en pie. Alejarse de Serena de la forma más limpia posible era la única manera de asegurarse de que ella estuviera a salvo. Así que sí, el divorcio no podía llegar en un mejor momento. Mientras caminaba hacia su oficina, Acer percibió el sutil aroma del jabón que Serena usaba. Apenas unos segundos después, ella apareció doblando la esquina, cruzándose directamente en su camino. Curioso, desde su última discusión, Serena había permanecido encerrada en su habitación tanto como él se la había pasado bebiendo. Si vas a tu habitación, ve. Tengo mucho trabajo en la oficina. Serena entrecerró los ojos. ¿No debería ser yo quien diga eso? Después de todo, si vamos a separarnos, tú ya no tendrás nada que ver con los asuntos de mi familia. Bien, estaba enojada. Llegaré tarde, así que duerme primero, dijo él pasando de ella. Ay, definitivamente los días de antaño parecían haber vuelto. Serena sintió cómo la rabia se enredaba con su orgullo. No podía quedarse de brazos cruzados, así que se giró bruscamente y le gritó a la espalda de Acer. ¿En serio quieres divorciarte? ¿De verdad quieres hacerlo? Acer se detuvo. Hubo un breve silencio antes de que respondiera, sin girarse siquiera. Tengo que hacerlo. No fue un quiero hacerlo, no fue un debo hacerlo, fue un tengo que hacerlo, lo que significaba que él tampoco quería eso, pero no tenía opción. Serena apretó los puños, lo sabía que había un acuerdo entre él y su abuela, pero la forma en la que la estaba empujando fuera de su vida, debía haber algo más, algo que él no le estaba diciendo y no saberlo era frustrante. ¿Qué es lo que pasa en verdad?, exigió, dando un paso hacia él. Si al menos me dijeras que es solo por la promesa de mi abuela podría entenderlo, pero sigues sin decir nada. ¿Por qué? ¿Por qué después de años haciendo lo que otros quieren ahora estás cansado? ¿Qué? ¿Te cansaste de jugar conmigo? ¿Te aburriste de estar aquí? Ahora que te has divertido, ahora todo te parece aburrido y desechable. Serena. Su nombre en su voz la hizo callar. Ya basta. Sabía que ella estaba furiosa, que solo estaba buscando una reacción en él, pero ¿cómo podía pensar que para él esto había sido solo un juego, una diversión? Serena, que no pudo contenerse más, se lanzó contra su pecho y comenzó a golpearlo con los puños, maldiciendo entre cada golpe. Sí, la princesa mal hablada y encolerizada también había vuelto. ¿Tienes idea de cuánto valor tuve que reunir para abrirte esta puerta, maldito desgraciado? Era la habitación que mis padres usaban. ¿Sabes lo que eso significó para mí? Y ahora solo me dices que vaya sola allí. ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo sentir tan miserable? Sus puños siguieron golpeando su pecho hasta que poco a poco fueron perdiendo fuerza.
Iser cerró los ojos como si intentara reunir entereza, y entonces tomó con firmeza su muñeca. Cuando habló, su tono fue bajo pero firme, como si quisiera dejar en claro que debía escucharlo con atención. Serena, los Grayson pronto van a atacar. Ahora que están acorralados y en bancarrota, ellos no van a dudar en atacarme. Lo siguiente que harán será ir tras el hotel y las demás propiedades de Serenity y por último tú. Tú eres el objetivo final. Los ojos de Serena ardieron otra vez. ¿Y qué? ¿Por qué debería tenerles miedo? Si se atreven a tocarme, ¿crees que me quedaré quieta? ¿Quiénes son? ¿Por qué debo ser cautelosa? Iser también la miró con frustración. Esta no es una pelea entre Grayson y Serenity. Si fuera así, no habría necesidad de preocuparse tanto. Pero los Grayson están respaldados por una facción real. El gesto de Serena solo se endureció más. Lo que Iser decía no tenía sentido. ¿La realeza? No podía ser. Para empezar, entre su familia y la ex reina había una relación de confianza. Los Serenity eran los mayores contribuyentes del reino en esos momentos. Y a menos que cometamos traición, no pueden tratarnos como unos forasteros, replicó ella. Y sí, lo que decía era cierto, o al menos lo había sido mientras la familia real todavía ostentaba de poder. Pero esos tiempos ya habían cambiado. El trono ya no tiene el control. El verdadero poder está en manos del primer ministro y él apoya a los Grayson. ¿Sabes lo que eso significa? Si decide involucrarse, esto se convertirá en algo grande y cuando eso pase, tú estarás en medio. Serena frunció el ceño desafiante. Pero ni yo ni mi familia han hecho algo malo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que para ellos la inocencia no importa. Si estás en su camino, te conviertes en un obstáculo. He visto demasiadas veces a personas inocentes convertidas en criminales por conveniencia. Cada vida fue una piedra amontonada en el jardín, incluso si no hicieron nada. Esta era una batalla política, una guerra en la que si no tenía cuidado, Serena sería el botín y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Y sí, sin importar los métodos, jamás dejaría que Serena se convirtiera en el objetivo de nadie. Por ahora lo mejor es mantenernos alejados. Necesito convertirme en alguien que no tenga ninguna conexión con tu familia. No dejaré que te veas envuelta en esto. Voy a cumplir mi promesa hasta el final, así que sí. Este divorcio es un hecho y no voy a cambiar de opinión, ¿entiendes? Su tono era firme, definitivo, pero Serena nunca fue alguien que aceptara un destino impuesto tan fácilmente. Bien, lo entiendo. Iser, que ya se había dado la vuelta otra vez, se detuvo. No, jamás esperó que se diera tan rápido. No volveré a mencionarlo ni a preguntarte si esto es solo por razones externas. Y si estás tan decidido, entonces hagámoslo. Divorciémonos. Este matrimonio de todos modos empezó mal. Separarnos solo es un golpe a mi orgullo y aunque es humillante, puedo soportarlo. Pero a cambio, dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos y lo abrazó con fuerza. Prométeme una cosa antes de que te vayas, susurró ella contra su espalda. Aunque nos separemos, prométeme que vendrás a verme. Las personas a mi alrededor siempre se van y lo odio tanto. No quiero que tú también desaparezcas. Esa no era una petición, era una súplica. Podemos seguir viéndonos a escondidas. Su voz temblaba, tan pequeñita, tan vulnerable. Nuestra relación no tiene por qué terminar con el divorcio. Iser cerró los ojos. Qué maravilloso habría sido si todo fuera tan simple. Verse en secreto como amantes ordinarios, sin las cadenas del deber ni las amenazas de la política. Pero el mundo real no era tan indulgente. Una vez que el divorcio se hiciera público sería un escándalo. Estarían en el ojo del huracán. Cualquier contacto entre ellos sería visto como una señal de que el divorcio era una farsa, y si eso pasaba, Serena y el hotel estarían en peligro. Te lo dije antes, murmuró tomando sus manos entre las suyas. Mi deber es protegerte, es mi objetivo y mi promesa, y esto será lo último que haré como tu esposo. Serena quería gritarle, golpearlo, hacerle entender que no quería su protección si eso significaba perderlo a él, pero en el fondo sabía que tenía razón. Aún así, la rabia y la impotencia se retorcieron en su pecho. No estoy segura de si esto sea la mejor manera. Y no, quizás no. Pero era la que evitaba mayores pérdidas. Estarías bien si tu familia vuelve a estar en peligro. Piensa en la gente que trabaja para ti, en aquellos que han dedicado su vida en mantener el legado de Serenity. Serena apretó los labios y desvió la mirada.
No podía rebatirlo, porque también le importaba la gente que dependía de ella. Esto no se trataba únicamente de un corazón en juego, había demasiadas vidas en la balanza, e Iser, que vio la lucha interna reflejada en su rostro, empujó un poco más. Debería deshacerme de Víctor. Si la razón del peligro es eliminada, ya no tendría que irme y podría estar a tu lado, convirtiéndome en el tipo de persona que son Víctor o Dustin Grayson. ¿Es eso lo que realmente quieres? La expresión de Serena se desmoronó y él tomó su rostro para que lo mirara a los ojos. Escúchame, esto también es difícil para mí, pero tenemos que esperar. Vamos a estar en una mejor posición. A este ritmo ellos caerán antes que nosotros. Solo tenemos que esperar hasta que se confirme la cancelación del negocio de Santoria Blue y la quiebra del banco en Salters. Cuando eso pase, el primer ministro los va a abandonar. Hasta entonces, solo hasta entonces. Serena se dejó abrazar. Sus dedos se aferraron a la tela de la camisa de Iser mientras él acariciaba su espalda en un gesto silencioso de consuelo. Era tan reconfortante y al mismo tiempo tan desgarrador. ¿Por qué tenía que ser tan difícil ser feliz? Ni siquiera estaba pidiendo nada extraordinario, solo que ambos pudieran pasar sus días juntos. Solo eso. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.